Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con una frase motivadora para este curso. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Bueno, muchachos, pues este curso de razonamiento cuantitativo, donde nos establece la unidad de medidas de tendencia central media, mediana y moda, donde yo, que soy su tutora, Mónica Trigo Rodríguez, estaré acompañándolos durante este curso. Esperemos que puedan entender este tema tan importante para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje de este tema? Se pretende en esta unidad presentar y evaluar los conceptos que abordan las medidas de tendencia central de forma interactiva y su uso con los datos estadísticos en problemas cotidianos. Veremos media, mediana, moda para datos no agrupados y agrupados. Bueno, para iniciar con el desarrollo del tema, pues les edité un juego de sopa de letras por EducaPlay, donde solamente comienza 5 minutos, ¿sí? Y a ver cuáles palabras pueden ustedes encontrar y ahí se van familiarizando qué palabras ustedes pues han utilizado en estadística, en bachillerato o en otra área. Sigamos aquí entonces con el desarrollo del tema. Comprendamos que son medidas de tendencia central primero que todo, ¿no? Son medidas de posición y describen grupos de observaciones. Con frecuencia es conveniente resumir la información con un solo número. Este número, que para tal fin suele situarse hacia el centro de la distribución de datos y se denomina medida o parámetro de tendencia central o de centralización. Las definiciones que podemos nosotros tener en cuenta aquí ante media, mediana y moda serían: la de media puede ser media aritmética o promedio y se calcula sumando el total de los datos o valores de la variable para luego dividir esa suma entre el número de datos sumados o tamaño de la muestra. La mediana es el valor que ocupa el lugar central en una serie ordenada. Y la moda es el valor que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia. Las características de la media yo las resumí en 5, donde una es que es una medida totalmente numérica que puede calcularse solamente en datos cuantitativos. Se toman en cuenta para calcular todos los valores de la variable. Es de punto, su cálculo matemático es algebraico. Se afecta cuando la media aritmética tiene los valores extremos muy alejados, puede afectarse muchísimo. Y no puede ser calculada en distribuciones de frecuencia que tengan clases abiertas o infinitas. Quiero socializarle unos conceptos que vamos a estar nombrándolos durante el desarrollo de este tema, que son datos no agrupados. Primero, tenemos que tener claro. Son los datos de estudio que se obtienen de la observación o experimento y se denota con la letra X sub i. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite una variable y se denota con la letra minúscula F sub i. Lo contrario, la frecuencia acumulada se denota con la letra mayúscula F sub i y es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas, desde el menor al mayor de sus valores. Para calcular la frecuencia acumulada hay que ordenar los datos de menor a mayor. Los datos agrupados son los datos organizados o tabulados con frecuencia. Bien, entonces continuando aquí con el desarrollo del tema, veremos las fórmulas de cada una. La media aritmética para datos no agrupados tenemos en serie de simples, que es la sumatoria de las variables sobre el tamaño de la muestra. En serie de datos y frecuencias es la sumatoria del producto de la frecuencia por la variable, por cada una de las variables, dividido entre la sumatoria de la frecuencia absoluta o el tamaño de la muestra.
Y para cuando sea serie de clases, que es la de intervalos y frecuencias, es la misma fórmula, pero se diferencia es la X, como dice aquí. Para datos no agrupados, X u Y son las variables de estudio. Para serie de datos y frecuencias, X u Y son las variables con frecuencia. Para serie de clases y frecuencias, X u Y es la marca de clase y no olvidemos que F sub I va a ser la frecuencia absoluta. Miremos un ejemplo de media aritmética. Nos dice aquí que se representa las edades de un grupo de 60 padres de familia en esta tabla. Están en forma desordenada, como bien ustedes observan. Y entonces se suman todos estos datos y los divido entre el tamaño de la muestra, es decir, entre 60, que me da un valor de 58.12, aproximándolo a 58 años, sería el promedio de edad del grupo de 60 padres de familia. En la fórmula de la mediana pueden ustedes observar que para datos no agrupados en series simples es la posición de la variable, o sea, se ubica la variable donde esté en esta posición. Para serie de clases, para serie de datos y frecuencias, una cosa que sí quiero aclararles acá, que en la serie de simples cuando en la mediana los datos son impares, entonces se toma el dato menor. Cuando son pares se toman los dos datos centrales, los datos menor, el dato central. Y cuando son pares se toman los dos datos centrales, se dividen entre dos, se suman y se dividen entre dos. Así puedo yo calcular la mediana para series simples. Para serie de datos y frecuencias, pues tengo en cuenta aquí la posición, ubicarla en la frecuencia absoluta acumulada con esta fórmula y ahí encuentro la variable de la mediana. Y para serie de clases y frecuencias tenemos esta fórmula donde nos dice que es el límite inferior de la clase mediana, que eso se encuentra en el intervalo, más la amplitud por la división de la posición menos la frecuencia absoluta acumulada de la mediana sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. Más adelante en un video tutorial que yo les voy a compartir, ahí les aclara más profundo cómo se calculan estas fórmulas en Excel. Un ejemplo de mediana, como vemos acá, tomamos el mismo ejemplo de grupo de 60 padres de familia a las edades y se distribuyó en esta tabla, véanla. Frecuencia absoluta y frecuencia acumulada, que se calcula es sumando las frecuencias absolutas, 1 más 1, 2, más 2, 4, más 4, 8, más 7, 15, más 3, 18, más 7, 25, y así sucesivamente hasta llegar hasta 60. Podemos ver que aquí la mediana es el valor central que ocupa la posición intermedia en la serie ordenada y esta posición se determina en la frecuencia acumulada. Esta es la fórmula que se puede desarrollar con la posición 60 más 1 sobre 2 me da 30.5. Ese 30.5 lo podemos averiguar aquí en la tabla, está entre 29 y 33, no está 30.5 pero está entre estos dos valores. Hay 4 posiciones que se repite el 56 4 veces, ¿verdad? Está en el 30, el 31, el 32 y en el 33. Es decir, que el 56 viene siendo la mediana para 56 años, para el grupo de 60 padres de familia. Veamos las fórmulas de la moda. Para serie simple sería la variable que se repite la mayor cantidad de veces. Para serie de datos y frecuencias sería la variable que tiene mayor frecuencia. Puede suceder que existan más de dos modas, más de una moda, pueden existir 2, 3 modas, ¿cierto? Entonces uno puede decir, si son 2 modas, bimodal, si son 3 modas, pues ya empiezan a multimodal y así. Entonces no exactamente todos los datos que se observan va a existir una moda. También pasa que no van a existir modas, no se repiten valores, entonces no hay moda. Y las series de clase y frecuencias, está esta formulita que se las voy a aclarar por medio de una fórmula ejemplo que viene ahorita. Esta tablita, que es el mismo ejemplo de las de edades de 60 padres de familia, está distribuido en intervalos de 5 en 5, 45 límite inferior, 50 límite superior y así sucesivamente con cada intervalo. Las frecuencias y la frecuencia acumulada que se suma 4 más 21, 25, más 14, 35, más 7, 46,
¿Cuál es la frecuencia mayor acá en este caso? Hay una nada más, 21. Si se repitiera 21 por acá, que fuera mayor, existirían dos modas y se hallarían las dos modas. Bien, entonces vamos a desarrollar la formulita para este tipo de casos, que es con esta fórmula. Límite inferior, que sería, ya la encontramos acá, sería 50. Amplitud, que es entre 5 y 5, que es la amplitud del intervalo. ¿Y qué significa D sub 1 y D sub 2? Aquí lo dice. D sub 1 sería la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Y D sub 2 la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente. En este caso, D sub 1, que me dice que es entre la clase modal y la clase anterior, sería entre 4 y 21, que sería 17. Y D sub 2, que sería entre la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente, que sería entre 14 y 21, que también sería 7. Al calcular me da 53.554, que al aproximarlo sería 54 años, sería la moda para de las edades de un grupo de 60 padres de familia. Muy bien, entonces para profundizar más el cálculo de todas las fórmulas, yo aquí les edité un video, se las compartí en EducaPlay para que ahí también puede estar haciéndole las preguntas y aquí se las está socializando, si pueden ustedes observar. Bueno, mis queridos estudiantes, voy a socializar. Entonces aquí va explicando y aquí en estos puntos hay unas preguntas. Para el video hace una pregunta de lo que se ha visto en esta partecita del video y así sucesivamente. Ahí se van evaluando qué van entendiendo del video. ¿Vale? Entonces esa es la idea. Ahora, continuando aquí con la presentación, hay una actividad de aprendizaje. Quiero que ustedes por medio de un formulario ustedes me puedan contestar 3 preguntitas que están acá. Con calmita la leen. Hay otra que es la de la actividad grupal, que es una plantilla que ustedes se van a guiar ahí después que hayan visto el video, ya hayan aprendido un poquito mejor los cálculos. Entonces aquí pueden ustedes contestar lo que ya vieron, las definiciones, las fórmulas y 3 ejercicios de más acerca de cómo se calcula la media, la mediana y la moda, la hacen grupal. Bien, entonces siguiendo aquí con el desarrollo, bueno, pues para terminar, termino con una frase: si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Nora Roberts. Hay una evaluación que ustedes pues van a desarrollar por medio de EducaPlay también. Son 5 preguntas aleatorias. No hay tiempo, pero sí les va calculando ahí cuánto van durando y les califica su aprendizaje. Aquí está. No se los muestro porque la idea es que ustedes pues se autoevalúan y pues no es bueno que conozcan todavía las preguntas. Las conclusiones en sí entonces vendría siendo que las medidas de tendencia central nos permiten identificar los valores más representativos de los datos de acuerdo a la manera como se tienden a concentrar. También tienen como objetivo el sintetizar los datos en un valor representativo, y la tendencia central, las medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Les comparto la bibliografía en la cual me basé los ejemplos. Es en estadística aplicada a la administración a la economía y pues una referencia de las normas APA, la guía práctica de cómo desarrollar documentos, ¿no?, con normas APA, presentaciones y todo eso. La autora de la tutoría de este desarrollo del tema, su servidora, Mónica Trigo Rodríguez. Y pues les agradezco muchísimo a ustedes por su atención y estaremos entonces en contacto a las inquietudes que vayan teniendo ustedes durante el desarrollo de las actividades. Un abrazo especial para ustedes. Dios me los bendiga.